las noticias más relevantes que se han dado a conocer después de la elección judicial del domingo es el triunfo de Hugo Aguilar, un abogado mixteco que se ha colocado a la cabeza de la elección de ministros de la Corte con 5,9 millones de votos. Después de una elección con muy baja participación y muy cuestionada, el hecho de que tendremos después de mucho tiempo a un ministro de la Corte indígena y además a un presidente de la Corte indígena, pues no es cualquier cosa, no hay muchos casos en la historia de México. Es una noticia importante que vale la pena analizar. Y para hablar de la trascendencia de este acontecimiento, le agradezco a la lingüista Ayug, Yasnaya Aguilar, que esté con nosotros en el octágono. Yasnaya, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Un saludo para ti, para toda tu audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Se antoja como un acontecimiento de lo más relevante que tengamos en la Suprema Corte a un abogado de origen mixteco, también con relación con el pueblo mije. Es algo que en algún momento, como tú ya bien lo recordabas, la presidenta Claudia Sheinbaum llegó a mencionar la posibilidad de que algo así ocurriera. Lo hizo desde febrero de este año, pero pues pareciera que nadie le puso mucha atención al asunto y ahora pues hay varios que están sorprendidos de esto. ¿Cómo lees esta noticia, Yasnaya? La leo de tres puntos importantes. Uno, me parece un parteaguas, sobre todo en un poder judicial que ha estado controlado históricamente por las élites, por apellidos que vienen casi que desde el siglo XIX, en espacios a los que es muy difícil llegar. En ese sentido, es un rompimiento, ¿no? Y es un hecho inédito que vaya a presidir la Suprema Corte una persona de un pueblo indígena en este país. Además, una corte pues que siempre ha sido bastante aristocrática, por decirlo de algún modo. Así es como el resto de las élites políticas en los otros poderes del Estado. Me parece impresionante digamos, esa posibilidad. Por otro lado, me preocupa muchísimo que, por un lado, la derecha esté sacando todo ese racismo que sale a la menor provocación, que ha pasado en el caso de Yalitza Aparicio, en el caso de María de Jesús Patricio Marichuy. Es terriblemente preocupante ese racismo a nivel, rascas tantito y sale. Lo condeno, me parece terrible. También me parece terrible que se esté haciendo una lectura tokenista de eso y que también desde ciertas fuerzas se esté utilizando la llegada de Hugo Aguilar a este espacio para minimizar, para no hablar de cosas terribles. Uno, la poca participación, los problemas de la reforma judicial y que se mantiene como ministra un personaje tan sombrío como Yasmín Esquivel, que ha utilizado todos sus recursos para reprimir a personas que Sí. denuncian el plagio. O sea, de Y alguna manera viene a parecer esto como una especie de maniobra distractora. Sabemos además que, pues, que la elección de estos nuevos ministros se dio conforme al plan que tenía el gobierno, que no hubo sorpresas ni en el Tribunal de Disciplina ni en la elección de ministros a la Corte, pero aún así creo que podemos coincidir en el que, digamos que esta decisión de que el presidente de la, creo que es una decisión además calculada, de que el presidente de la Corte vaya a ser una persona indígena es positivo. claro, yo digo que tiene muchas aristas, ¿no? Es compleja, eso es lo que yo diría. Tiene puntos positivos y tiene puntos que dependen de la lectura del contexto. Y es precisamente cuando se utiliza esto para poder, digamos, matizar otras cosas. También me pareció muy preocupante de los analistas y los medios en general que estando tan cantado lo que iba a suceder, no lo vieran venir.
Y creo que eso tiene que ver con el sesgo racista de la información. Es decir, nos parece tan poco posible que alguien como él ocupe ese cargo que aunque lo haya dicho la presidenta, aunque aparezca en todos los acordeones oficialistas y aun cuando en las encuestas previas estaba entre los punteros y no en primer lugar, ni siquiera les hayan hecho perfiles en los medios. Eso me parece muy preocupante. No verlo Tienes venir toda la es por un razón. sesgo racista. Tienes toda la razón. Ahora, entiendo que conoces a Hugo Aguilar personalmente, que han trabajado juntos. Me gustaría que nos cuentes un poco qué impresión tienes de él, de cómo ha sido tu trabajo con él. ¿Qué nos puedes adelantar, digamos, para que sepamos mejor quién es Hugo Aguilar? Bien, Hugo Aguilar es un excelente abogado, es uno de los mejores abogados que he conocido en general, sin el apellido indígena. Tiene mucho conocimiento, muy disciplinado, muy cercano a la gente. O sea, yo lo conocí y muchas personas lo conocimos por su acompañamiento a comunidades, por la defensa del territorio y también por su acompañamiento y su involucramiento en el proceso de derechos de los pueblos indígenas desde los acuerdos de San Andrés. Si bien no fue asesor, no está en la lista oficial de asesores, estuvo muy cercano a ese movimiento. Asesores del Eh, STLN, quieres Y decir. claro, él no fue asesor del STLN de la lista oficial, pero estuvo muy cercano a Adelfo Regino, actual director del INPI, que sí fue asesor. Claro. Entonces, muy involucrado en esa parte. Ahora, Yasnaya, algunos han cuestionado el papel que Hugo Aguilar jugó en las consultas indígenas para los megaproyectos durante el gobierno de López Obrador, como es el caso del Tren Maya o el corredor interoceánico. Se ha dicho que fueron procesos con muchas irregularidades, con trampas y que no necesariamente favorecieron a los pueblos indígenas. ¿Qué tendría que comentar, ¿no? Sobre el papel que Hugo Aguilar desempeñó en estos procesos? Que además, por cierto, he visto que ha sido duramente cuestionado en algunos medios claramente de derecha, como es el caso de Latinus. No sé qué tan genuina sea su preocupación por los pueblos indígenas, pero me ha llamado la atención esta cobertura noticiosa que le ha dado este medio. Sí, es oportunismo puro, ¿no? No les interesan los derechos de los pueblos y solamente están utilizando esto para golpetear. Una vez que se separa, digamos, el camino de Hugo Aguilar del Congreso Nacional Indígena y del zapatismo, hay un claro cisma cuando empiezan a apoyar abiertamente la candidatura del candidato panista Gabino Cue en Oaxaca. Entonces hay un cisma, ¿no? En cuanto se van al Estado, después pues se vuelven morenistas y ahí, pues sí, hay una mala implementación de la consulta terrible a mi modo de vista y no solamente es una impresión, la ONU dijo que no se habían cumplido los estándares internacionales a los que está obligado el Estado mexicano en materia de consulta previa, libre e informada a los pueblos ¿Qué indígenas. papel jugó Hugo ahí? Pues ejecutaron justo desde el INPI las consultas. Ujú. La ideación de estas consultas que no cubrieron esos estándares, O sea, ¿no? digamos, además de tener esta cualidad de ser un abogado indígena, un muy buen abogado indígena, también tiene esta característica de ser un militante del obradorismo que está dispuesto digamos, hacer lo que se le pida desde el poder. ¿Dirías tú que algo así es preciso afirmarlo? No sé si en todos los casos, pero en este caso así fue, y hay una clara simpatía y una clara cercanía con el movimiento de la Cuarta Transformación y con la presidenta Claudia Sheinbaum. Claro. Bueno, Entonces, cuando esto ponía, digamos, fue estratégico, era estratégico estos dos proyectos, pues operó, digamos, a favor de los intereses del Estado. claro, bueno, vamos a buscar a Hugo para conversar con él en las próximas semanas. Entiendo que a partir del 11-10 ya va a estar pudiendo dar entrevistas y vamos a preguntarle todo esto. Ahora, Yasnaya, me gustaría comentar contigo un tuit de José Antonio Crespo que fue polémico en la mañanera. Y es un tuit polémico porque se presta a distintas lecturas. A mí me pareció de entrada claramente racista y lo señaló la presidenta en la mañanera.
El tuit tiene una fotografía de unas mujeres indígenas con unos acordeones en la mano. Y dice, piensan que estas personas, se refiere a ellas, pasaron días estudiando a los candidatos y sabían por quién iban a votar con claridad, o les dieron un acordeón ya marcado. ¿Qué es más probable? Bueno, estamos viendo el acordeón en la foto. Entonces, la pregunta de o les dieron un acordeón ya marcado, pues es redundante. A mí me parece, Yasna, ya que si hubieran sido unas mujeres de Polanco, por ejemplo, con su acordeón en la lista para votar, no se hubieran hecho la misma pregunta, no hubiera hecho la misma pregunta José Antonio Crespo, ni lo hubiera hecho en este tono. Pero luego él sale a decir, cuando se arma la polémica, que lo clasista y lo racista es utilizar a personas indígenas y utilizar a personas de escasos recursos para ganar una votación en determinado sentido. ¿Qué tendrías que comentar sobre esta discusión? Es una falsa disyuntiva, ¿no? Para empezar, es abiertamente racista porque es decir, ¿cómo sabe él, desde una lectura semántica básica, que esas personas son indígenas? Está utilizando indígena como una categoría racial por la lectura del cuerpo. Recordemos que indígena es una categoría política. No hay ningún indicador necesariamente en tu cuerpo que diga que eres indígena. Si lo haces es porque estás haciendo una lectura racializada de esa categoría. Por Bueno, lo pero tanto, no hay manera creo de que que yo uno hubiera les... cometido el mismo error, o sea, hubiera asumido que eran indígenas por cómo están vestidas, Exacto. y asumo Eh, esa falla mía. Pero, ¿qué más ves? ¿Por qué más es racista ese tuit? Sobre todo por eso, porque está haciendo una lectura racializada de esa categoría. No está diciendo, miren estas mujeres triquis, que ahí implicaría otro tipo de discriminación, sino está diciendo que son mujeres indígenas y está racializando esa categoría. Y además infiere que el hecho de que sean indígenas, la primera es la racialización del cuerpo. La segunda es infiere que no pueden tener criterio por ese hecho, por la clase y por la adscripción a una categoría que previamente racializa. Es a todas luces racista. Ahora, cuando él en su defensa sale a decir los racistas son quienes las utilizan quienes utilizan a estas mujeres triquis para, em, para obtener un determinado resultado, ahí concederías en que también en la crítica que le está haciendo hay un punto, o sea, que también hay racismo en el uso político de estas personas. Digamos, antes de discutir eso, ya lo que está diciendo implica racismo, porque está asumiendo que esas mujeres fueron utilizadas y no les preguntó antes. No se pregunta a los pueblos indígenas si hay o no voluntad, está suplantándoles la voz y asumiéndolo. Mi pregunta sería, si ese es el caso, ¿qué evidencias tenemos y cuál es la expresión de la voluntad de estas Claro. personas? Bueno, lo que se ha dicho es que hay un video, que esa no es solo una fotografía, que es un video donde sí se les pregunta en el reportaje a ellas en qué condiciones fueron a votar y dicen que pues que les dieron el acordeón, ¿no? O sea, de alguna manera ahí hay como esa. Ahí creo que hay otro factor que tiene que ver con la coacción del voto, que es independiente de si seas indígena o no, ¿cierto? Claro. O sea, la coacción del voto es un fenómeno generalizado que no ha ido dirigido solamente en este y otros procesos a las personas indígenas. No, no, no. Como vemos y a lo largo de 80 años nos damos cuenta que la coacción del voto no tiene que ver con población indígena, sino que es un hecho generalizado y es un delito. Es otra vez, se está atribuyendo, una vez que se hace la lectura racial, se atribuye a esa categoría, a toda esa categoría, un cierto comportamiento que en realidad es transversal a la sociedad mexicana. Y ahí está otra vez durmiendo el racismo. Pues te agradezco mucho, Yasnaya, porque creo que ahí siempre he dicho yo que hay un racista en cada uno de nosotros y que el problema, que la actitud no es simplemente estar indicando a los otros, sino darnos cuenta de dónde tenemos todos guardado o escondido nuestro propio racismo y tratar de trabajar sobre eso. Y creo que justamente lo que nos estás diciendo hoy es esto.
Pues Así te es, agradezco. no se trata de decir el racista eres tú, no yo, sino cómo lo reproducimos No, estructuralmente. exactamente. Pues te agradezco mucho por esta conversación, Yasnaya, y yo espero que podamos volver a conversar pronto porque este tema va a dar para mucho más. Muchísimas gracias y bueno, un saludo otra vez. Gracias por estar en el octágono.